raciocinio, Padre, que penetre el corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu gracia se mueva en medio nuestro, Señor, y que toque los corazones, Padre, que edifique, Señor, que levante, Padre, en el nombre de Jesús. Que los corazones sean sanados con tu palabra, Señor. Que seamos mejores creyentes a través de ella, poderoso Dios. Señor, toma el control, Padre. Reprende al devorador, Señor. Sujeta la potestad en mi Señor, en el nombre de Jesús. Pero que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Glorifica tu nombre a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Pueden tomar su asiento, póngase cómodo. El Señor Jesús estaba en el Monte de los Olivos o del Olivar. Y dice que subió, se sentó, y entonces vinieron a él sus discípulos. Tome en cuenta, no fueron los que vinieron sus apóstoles, fueron sus discípulos. ¿Okay? Apóstoles eran 12, discípulos eran muchos. Discípulo es alguien que es enseñado por alguien, ¿verdad? Entonces, eran muchos, no eran solamente 12, sino que toda la gente que le seguía constantemente. Y entonces dice que él se sentó, se le acercó toda la gente, y entonces abrió su boca y les empezó a enseñar. Quiero hacerle una pregunta. No me la conteste, nomás ahí en su mente. ¿Usted es feliz? Y la otra pregunta es, si no lo es, ¿quiere ser feliz? ¿Usted nunca se ha preguntado de qué depende la felicidad? Algún sabio me va a decir, salud, dinero y amor. ¿Sabía que la felicidad depende de su carácter? ¿La felicidad depende de usted mismo? Ni siquiera depende de Dios, hermano. Dios ya hizo todo para que el ser humano sea feliz. Pero a partir de ahí, el ser humano toma sus propias decisiones. Su carácter, ¿cómo enfrenta usted las situaciones de la vida? ¿Cómo enfrenta los problemas de la vida? El sermón del monte es un sermón en el cual Dios muestra la felicidad a través del carácter del creyente. Depende de su carácter, hermano. Así será su felicidad. Pero vamos a entenderlo a través de las Escrituras. Para empezar, dice bienaventurado. En cada uno dice bienaventurado. De hecho, le llaman las bienaventuranzas, porque dice bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichosos, felices o afortunados. Así que en cada una de ellas está diciendo dichosos, felices o afortunados, lo que hagan, lo que continúa diciendo. Así que la felicidad no es una meta, sino que es consecuencia. La felicidad es consecuencia ¿de qué? De su carácter, ¿verdad? David tuvo que ser conforme al corazón de Dios. El carácter de David tuvo que ser moldeado conforme al carácter de Dios. Jesús dijo que fuéramos imitadores de Él, porque Él nos puso el ejemplo, para que como Él fuera, nosotros fuéramos. Entonces, nuestro ejemplo a seguir, el ejemplo a seguir del creyente es Jesús. Entonces, para que el creyente realmente sea feliz, debe de tener el carácter de Jesús. Jesús les estaba enseñando. Mire, la palabra carácter proviene de la palabra griega haráter, la cual viene del verbo harasein, que denota grabar o imprimir. Su carácter es algo grabado o algo impreso en usted. En este sentido,
sentido, la etimología de esta palabra revela que lo que existe en nuestra alma y espíritu se va imprimiendo en nuestro carácter, semejante a una estampa, a un sello. Cuando usted dice, no, este es bien humilde, es el sello. El carácter de esa persona es el sello que tiene. No, no le diga nada porque se enciende. Es el carácter, es el sello que tiene. No, ese se enoja con facilidad. Es el sello que tiene. Así que ni se te ocurra decirle nada. ¿Por qué? Lleva impreso el sello de su carácter como una estampa. Entonces, a partir del versículo 3, el Señor empieza a enseñarle, le dice, bienaventurados, le dice, dichosos, felices o afortunados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Pobreza espiritual. Pobreza espiritual es humildad. Pobreza espiritual es humildad, pero no es la humildad que usted puede mirar. Por traer el carrito más viejo, usted es más humilde. Por no usar corbata, usted es más humilde. No es esa humildad. Es la humildad en su interior. Podríamos llamarle una bancarrota espiritual. Cuando el creyente reconoce su estado espiritual, eso es ser pobre en espíritu. Y eso tiene que ver con su carácter delante de Dios. Porque si usted cree que es tan bueno que no necesita a Dios, usted no es pobre en espíritu. La pobreza espiritual hace que la persona reconozca lo bajo que es. Por eso, hermano, yo ya les he predicado y ya les he dicho, nosotros, aunque seamos creyentes, los seres humanos, somos malos por naturaleza. Y si usted dice, no, pero hay personas buenas, ¿no ve? Teresa de Calcuta era mala por naturaleza. Porque la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Le dijeron, maestro bueno. Bien dices, porque hay uno solo bueno, Dios. Yes, amén. Todos los demás somos malos. Y por más que les quieran llamar santos, hermano, si es ser humano, es malo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Simplemente unos somos menos malos que otros, pero todos somos igual de malos. Todos somos malos. El ser humano es malo por naturaleza porque el pecado está en él. Mientras el pecado está en el ser humano es malo por naturaleza. Cuanto más arrogante y más orgulloso, cuanto más se siente que no necesita, menos pobre de espíritu es. La arrogancia doblega al espíritu de tal manera que no le permite actuar a su espíritu, no el espíritu de Dios, a su espíritu. Los pobres de espíritu no se refiere al espíritu de Dios, se refiere al espíritu de la persona. Cuando yo entiendo mi situación en la que me encuentro, cuando siento la pobreza espiritual que está en mí, entonces yo voy delante de Dios y le digo, Señor, es que yo soy de lo peor que hay en este mundo. Pero cuando usted dice, no, que yo no soy tan malo, nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Cuando usted quiera ver qué tan bueno o qué tan malo es, no se compare a otra persona, porque nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Compárese a Jesús y diga, no, yo no soy tan malo como Jesús. Entonces usted va a ser bueno. Lo que pasa, hermano, que los seres humanos, para excusar nuestra conducta, nuestro proceder, nuestro carácter, nuestra forma de comunicarnos o de llevarnos con los demás, nos comparamos
según nosotros, son peores. Y entonces cuando miramos a alguien peor, decimos, oh, no, yo no soy tan malo. Generalmente, cuando el ser humano quiere excusarse, no se compara a los mejores, se compara a los peores. No, pero yo, mire, si no es necesario ir tanto a la iglesia, hermano. Si mire, en la iglesia hay otros que van todos los días, no faltan y son peores que yo. ¿Y por qué no mira a los que no van, a los que van siempre a la iglesia, pero que son mejores que él? No, porque no le sirve de excusa. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra condición espiritual. Eso es ser pobre de espíritu. Reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios. El ser humano no fue creado borracho, no fue creado ladrón, no fue creado adúltero, no fue creado fornicario, no fue creado de esa manera. Eso nosotros lo adquirimos en el camino. Y cuanto más adquirimos eso, hermano, menos pobreza espiritual delante de Dios. La pobreza espiritual es la que le permite al ser humano reconocer su condición delante de Dios. Todos los que estamos en las iglesias evangélicas somos de lo peor que tenía este mundo. Ay, hermano, no, yo no. ¿Por qué no lo quieren aceptar? El Señor no llamó a lo mejor de este mundo. Así es. Llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que nadie quería. Eso éramos nosotros. Así es. Nomás que ahora ya Dios nos va limpiando y ahora nos sentimos que ya somos lo que somos producto del poder de Dios actuando en nosotros. Amén, amén. Pero no tenemos que olvidar, hermano. Eso está como los que vienen a los Estados Unidos y progresan. Se olvidan de su pueblo, se olvidan de la gente, se olvidan de todo, hermano. Ya quieren comer puras hamburguesas y sándwiches nada más. Y si quieren tacos, dicen teicos. Yo sí quiero. Sí, así nos pasa a los creyentes. Los pobres de espíritu siempre reconocen su condición. Señor, si tú te apartas de mí, yo paso a ser lo peor de este mundo. Sí, hermano. Yo le digo al Señor, Señor, ¿quién sabe quién hubiera sido yo si tú no me rescatas? O si tú me abandonas en este momento, quizá yo fuera el más pervertido, quizá yo fuera el de lo peor de esta tierra. Porque la pobreza espiritual te permite verte tal y como tú eres espiritualmente. Porque eso es el ser humano espiritualmente. Alguien corrupto, corrompido. Ahora, cuando el ser humano reconoce esa condición, dice, pasa a ser bienaventurado, pasa a ser dichoso. Es cuando el ser humano empieza a encontrar la verdadera felicidad. Porque la felicidad, hermano, se encuentra en Dios. Y cuando el ser humano reconoce su condición, Dios lo atiende. Dios atiende al humilde, pero no al que vive humildemente, sino que al que reconoce su condición precaria, humilde en su interior. Yo he conocido hombres vestidos de corbata, hermano, pero con una humildad reconocen que sin Dios son nada, que pasan a ser lo peor del mundo, a pesar que traigan una corbata. Entonces la humildad no está aquí en la vestimenta, hermano. La humildad está en la pobreza espiritual, para reconocer que somos sin Dios. Entonces, la verdadera felicidad se encuentra en que el ser humano reconozca su condición delante de Dios. Así es. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y
como consecuencia de reconocer nuestra condición y de reconocer que solamente Dios es el único capaz de cambiar nuestra forma de ser, dice, podríamos nosotros recibir el reino de los cielos. Entonces, esto es un proceso en el cual el creyente tiene que ir siendo transformado. No tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó. Por eso el Señor, hermano, no espera que usted cambie para que venga a Él. Él espera que usted venga a Él así como está. Así es. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. No quiere que nadie más se lleve el mérito. Todos los créditos son de Dios. Amén. Eso es ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Hermano, y usted canta bien bonito cuando pasa frente. Sí, hermano. Pero en el momento que Dios se aparte de mí, voy a dejar de cantar así también. Todo el crédito lo lleva Dios, hermano. Hermano, pero usted me gusta cómo es, cómo se conoce, pero en el momento que Dios se aparte de mí, usted va a ver verdaderamente quién soy yo. Sí, hermano. Ahora, el otro lado de la moneda, muchas personas son como son porque les falta reconocer la necesidad que tienen de Dios. Les falta pobreza espiritual. Les falta entender que lo que necesitan es a Dios y que son como son porque Dios es el único capaz de hacer la transformación perfecta. Así es, amén. Dios cambia tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Dios te cambia totalmente. Así es. Así que eso difícil que no puedes, eso solamente lo puede cambiar el Señor. Así que, ¿qué es pobre de espíritu? Tener la facilidad de humillación y reconocer con lloro y lamento nuestra condición. Una cosa es que usted lo reconozca y otra cosa es que usted vaya delante de Dios y diga: Señor, mira cómo soy, Señor, mira. Y como Dios atiende al humilde, Dios cambia tu condición. Así que pobreza espiritual es reconocer nuestra condición delante de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, no simplemente porque lloran. Dichosos, felices los que lloran, no solamente por el simple hecho de que están llorando. En aquellos tiempos, hermano, había un grupo que se le llamaban los endechadores. Los endechadores eran personas a las que se les pagaba por ir a llorar y a lamentarse cuando alguien moría. Endechar es eso, lamentarse, llorar por una tragedia, por algo. Entonces, los endechadores se les pagaba un dinero para que ellos fueran y lloraran y se lamentaran de la persona que había fallecido. ¿Ya ve que ellos lloraban? Pero no por eso entren en el grupo de bienaventurados, de dichosos. Porque si usted observa, desde el versículo 3 hasta como el versículo 9, Dios va moldeando el carácter de la persona y va poco a poco, lleva un proceso que la persona tiene que ir siendo moldeada